típico error que veo, y ahí se nota que no hay tantos empresarios, sino que hay muchos emprendedores que todavía ni siquiera saben vender de forma sostenible y repetible en donde partieron, y ya se quieren ir a hacer 3 otros tipos de clientes y en 3 países diferentes. ¿Quién dijo que dominando las últimas tendencias en marketing venderías como loco? La ley fundamental de la economía dice: si hay un negocio bueno que gana plata y no hay competencia, entra competencia. Y haciendo más, ¿venderías más? No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Gert Findel es el fundador de Acid Labs, una de las empresas de tecnología más importantes de Chile. Claramente es por aquí, es computación, es hacer mis propias cosas, y empecé Acid Labs cuando tenía 21. Ya pasó la barrera de los 40 millones de dólares anuales. Porque hay mucha gente que en verdad tiene muy bien descrito lo que vende, pero no lo que el cliente obtiene. Es el responsable de la tecnología de los grandes retailers de Chile y Latinoamérica. Lo que yo quiero rescatar de tu historia es que fue una de las razones de tu crecimiento. Eso fue lo clave. ¿Te cuento algo? Tu estrategia es ultra simple. 3 palabras. Foco, foco, foco. Una de las cosas que tú habláis, no hacer 10 cosas, sino que hacer solamente una 10 veces mejor. Cuando decidimos que nos anichamos, salimos a vender, en verdad empezamos a crecer súper rápido. Si quieres hacer menos y vender más, no te pierdas esta entrevista. Yo siempre he rayado con un concepto que fue una de las razones por las cuales fundé este podcast, y es que creo que está súper bien que haya una nueva generación de emprendedores y que el emprendimiento esté súper de moda y esté creciendo muchísimo, pero en realidad lo que necesita el mundo es una nueva generación de empresarios. Cuando vi tu contenido, yo dije, este tipo raya con lo mismo, y por eso me interesó tanto entrevistarte. ¿Qué pensáis tú de ese concepto? La verdad es que coincido en términos generales. Me gustaría entender y podríamos profundizar más en la pregunta y ir como en las diferentes aristas, pero claro, si tuviese que resumirlo muy en rápido, estoy de acuerdo que todos pasamos como emprendedores. Es súper enriquecedor ser emprendedor. Básicamente es como esta pubertad donde uno está aprendiendo a hacer cosas, y lo que te enseñan en los libros y la parte como glamorosa y de las películas y qué sé yo de los emprendedores son gente que son como medio hackers. Aprenden a hacer algo y aprenden más o menos a venderlo a 1 o 2, 3 personas, y después pasan otras cosas. Y especialmente en los libros pasa como muy mágicamente que un día arman un producto y ¡paf! Mañana millones de usuarios, millones de dólares. Y un directorio. Millones de dólares. Y la cosa no es tan así. O sea, hay como una niñez de desarrollo. Que es como construir algo, construir un producto, construir una idea, echar a andar la máquina y echar a perder un montón. Yo creo que ahí lo que uno aprende principalmente es a construir un producto, una propuesta de valor, y no mucho más. Y vendiste como pudiste. Después hay como una pubertad del emprendimiento, que es donde uno aprende principalmente a armar sistemas, a armar equipos, a delegar las cosas, a salirse de lo operativo, pero a administrar lo operativo. Y poder de verdad decir, ok, ya ahora las cosas funcionan sin mí, me puedo ir de vacaciones, las cosas siguen creciendo y qué sé yo. Que es como el momento en que uno entiende que tiene que separarse de la operación y salirse un poco, y que no estáis todo el día... No tenéis que estar todo el día ahí como... Claro, básicamente es cuando se acaban las excusas y uno dice, sí, todo es mi culpa, porque al final de cuentas yo tengo que hacer que los sistemas funcionen, claro, pero no los tengo que resolver yo en persona cada uno de los temas. O sea, tiene que funcionar las ventas sin mí, tiene que funcionar el marketing sin mí, tiene que funcionar el producto y todo. Y después pasa ya como una etapa adulta, y ahí es donde yo considero que ahí están los empresarios, que de verdad ven su negocio como algo que ya corre, que ya funciona, y con perspectiva, con la panorámica completa, pueden decidir, ok, ¿ahora qué hago? Si es que voy a un país nuevo, si es que sigo atendiendo a mis mismos clientes y creo un producto secundario para hacerle como un upselling, o busco un segundo segmento de clientes dentro de mi mismo mercado, etcétera, etcétera. Pero claro, el emprendedor tiene en su cabeza de repente que hoy día aprendió a gatear y mañana va a estar corriendo una maratón. Sí. Entonces, el típico error que veo, y ahí se nota que no hay tantos empresarios, sino que hay muchos emprendedores tratando de hacer negocios grandes, que es otra cosa. Y es que todavía ni siquiera saben vender de forma sostenible y repetible en donde partieron. Por ejemplo, en Chile, en clientes B2B pequeños, y ya se quieren ir a hacer 3 otros tipos de clientes y en 3 países diferentes. Y mañana hay que ir a abrir Colombia y México, porque todos están abriendo México. Y yo digo, wait, para. ¿Por qué quieres hacer más cosas que no sabes hacer cuando todavía no sabes hacer bien lo que deberías saber hacer bien? O sea, una cosa bien primero. Y eso es como... puede sonar como un poco old school y como medio viejo, pero no deja de ser verdad. Ya. O sea, todo el rato. Ahora, eso además súmale que yo en particular tengo como una forma muy de ser
no quiero decir anti-riesgo porque ser emprendedor es ser muy pro riesgo y al mismo tiempo soy inversionista en un montón de otras empresas, startups, que son de muy alto riesgo. Entonces yo no te diría que es muy alto riesgo, pero yo sí soy una manera de mucho foco, mucho orden y me gusta hacer una cosa a la vez muy bien. Me meto en algo, hago eso hasta que funcione más o menos bien y me paso a la siguiente. Y eso requiere, la primera pregunta es, ok, pero como al principio nada funciona bien, es que arreglo primero. Pero ahí después te explico cómo funcionan un poquito las cosas. Y quería partir con esta pregunta porque, ¿sabéis lo que yo siento? Que hay un riesgo gigantesco, y por eso es tan importante hablar de estos temas. Hay un riesgo gigantesco en que los emprendedores se queden pegados siendo emprendedores. Gigantesco, porque finalmente se queman. Porque un emprendedor, si pasan un montón de años sin esa etapa de la pubertad que decís tú, y sin empezar a delegar para poder empezar a despegarse y tomarse vacaciones, se va a quemar, se va a terminar quemando y nunca va a poder esa empresa llegar a ser una empresa que realmente aporte un valor a la sociedad. Claro, y ahí la pregunta a hacerse, importante es ¿cuándo esta empresa, cuándo este startup pasa a ser de verdad colabora a la sociedad, como dices tú? Claro. De repente uno tiene como números medio mentirosos, $1 millón, $2 millones, ¿verdad? 2, 3, 10, es enano y es súper... frágil. No sé si leíste a Nassim Taleb de un libro que se llama Antifragile. Sí, pues. Estas empresas son súper frágiles. O sea, de verdad, si es que no haces nada, el founder se va y no hay una cultura interna de innovación, si es que tu edge, si es que tu ventaja competitiva era la innovación y ser diferente, la ley fundamental de la economía dice si hay un negocio bueno que gana plata y no hay competencia, entra competencia. Van a meter 6.000. Claro. Obvio. Entonces, esas empresas son frágiles, tienen ese riesgo. Entonces, ¿cómo internalizas? Claro, haciendo organizaciones robustas. ¿Cómo internalizas esto de que soporte la entrada a la competencia, soporte manteniendo estas ventajas competitivas? ¿Cómo se logran estas cuestiones? Y eso es algo que en las startups casi que por definición son temporales. ¿Cómo uno logra algo permanente? Y nadie habla de eso. ¿Qué es lo que es permanente hoy en día? Si yo te pregunto en retail, ¿qué es lo más importante? Uno ni siquiera se acuerda quién tiene el delivery más rápido. Pero hay cosas como de repente como la marca, ¿cachai? Como el tema de lo que dice la gente, otras cuestiones que de repente permanecen más en el tiempo. Hay efectos de red, que aunque no te guste la marca, siempre ponía el ejemplo de lo de Transbank, fue un tema, una empresa muy difícil de competirle porque habían barreras de entrada como de mercado. Estuvo muy bien pensado. ¿Cómo se construyen esas cosas para ser empresas que de forma permanente construyan, aporten? Sí. O sea, crear ventajas competitivas al final. Tú estás hablando de crear una ventaja competitiva que haga mi empresa menos frágil, básicamente. Claro. Ya sea por un tema como el de Transbank o porque yo desarrollé una ventaja como lo que hace Mercado Libre, que hoy día Mercado Libre es una empresa menos frágil que otras, porque efectivamente tiene una red, por ejemplo, no sé, por logística gigantesca. Claro, es una ventaja de volumen. Y un sistema de pago que ya está en toda Latinoamérica, bueno, etcétera. Claro, de integración horizontal, claro, y esas integración cosas, vertical. Claro, y esas cosas las podés ir desarrollando cuando piensas como empresario, porque ya te saliste del día a día y empezaste a pensar en cosas que van más allá de la factura del cliente que reclamó y del día a día. O sea, Sí. ¿Cachai? Y ese proceso de despegarse creo que es algo que es súper importante que los emprendedores entiendan, que no pueden estar mucho tiempo ahí. Cada uno verá qué tiempo, ¿cachai? Cada uno verá cuál es ¿no es cierto? Cuál es el tiempo en que tienen que estar ahí. Pero es súper importante que tomen conciencia de que no puedo estar así de por vida. Y también a qué números hay que llegar para de verdad contribuir a la sociedad, como decís tú. O sea, yo creo que desde qué momento, yo veo cuando pago los impuestos, sé más o menos cuánto colaboro de forma directa. Sí, pues. Pero eso no es, po. Y eso al final de cuentas uno lo ve dentro de la factura global y eso no es nada. O sea, no así cuando uno dice estos gallos de Falabella, Cencosud, en verdad pagan una buena parte del gasto fiscal. O sea, pocos pagan la fiesta. Entonces, ¿cómo vamos a renovar esa generación? ¿Cómo vamos a construir cuestiones realmente grandes? Buen punto. Sí, po. Porque la fiesta se tiene que seguir pagando. Sí, y ya vivimos. O sea, y finalmente los que pagan la fiesta son los que tienen la fiesta. Claro. Claro, o sea, el poder está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a renovar eso? Y ahí es donde justo hoy día leí una noticia que son dos cosas. Uno, construir
negocios que de verdad tienen una propuesta de valor poderosa, que de verdad son sostenibles en el tiempo, etcétera. Y también un montón de temas de política país que nos ayuden a construir estas cosas. O sea, yo creo que las políticas antes eran más pro empresa de lo que son hoy día. Y me refiero antes, hace 10 años. Y esas cosas han ido cambiando. No sé si te acuerdas de la salida del food, que no fue tan mala idea, que ahora lo pusieron algo parecido. O sea, claramente se ha ido mermando bajo un concepto que yo siempre critico mucho, que es como la guerra contra los empresarios. Y yo digo, ya, pudo haber habido una generación de empresarios que quizás no lo hizo tan bien, que quizás abusó, que quizás generó diferencias sociales, pero eso no quiere decir que todas las nuevas generaciones de empresarios estén haciendo eso. Y por eso creo, y le creo mucho a esta generación de empresarios. ¿Cachai? Sí, si nos ponemos polémicos, todo sistema tiene error. Todo sistema tiene error. O sea, tú puedes ser muy laxo y decir, voy a permitir mucho, y hay gente que te va, como Estado, digo decir, va a aprovecharse del sistema que es muy permisivo. O puede ser, ese es un error donde, claro, es el error tipo A, ¿cierto? Donde abusan de ser más laxo de lo que debería ser laxo, dado que yo estoy permitiendo ser súper flexible. O puede ser súper estricto y al final de cuentas ponerle un impuesto al emprendimiento. Y quienes sufren, en verdad, los que quieren hacer todo bien, son los que más sufren. Los que quieren construir, básicamente. Si me quiero poner un ejemplo realmente duro, A ver, ¿quién? el ejemplo más claro es el que hizo esto mismo con el tema de la delincuencia. Bukele. Bukele fue al revés. O sea, ya nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario. Aquí usted tiene tatuaje, usted es culpable. A la cárcel primero. Obviamente tuvo error. Metió a la cárcel gente que es inocente. La alternativa es lo que hacemos en Chile. Claro. Inocente, se te escapan la mitad, no la mitad, pero se te escapan varios. Se te escapa un porcentaje. Que en verdad eran culpables. Claro. Entonces, Y eso, tienes que elegir error tipo A o error tipo B. pero siempre va a haber un error. Siempre hay error. Claro. Y la o sea, pregunta ningún es, sistema es perfecto. ¿con qué sistema la mayor cantidad de gente se beneficia? Y eso es súper duro, porque uno dice, estás permitiendo algo que es inmoral, algo que es poco ético. Es un error. Por supuesto que es un error. Pero no es que yo lo permita. Es que yo actúo de cierta forma y dejo escapar el error tipo A, el error tipo B. Pero al final de cuentas hay que construir para los del medio, ¿cierto? Para ese 95% que sí cumple las reglas. Sí, Y esa es la gente que se tiene que salir beneficiada a la larga. Y al final deberíamos ser sociedad para ellos. Pensando, es como una empresa que se basa en su consumidor. Sí, yo no estoy adhiriendo a ninguna política en particular, pero Bukele tiene una frase súper rimbombante que se escucha ahí en redes sociales, que es: me importan más los derechos humanos de la gente inocente que los de la gente culpable. El símil para el tema de construir empresas sería: me interesa mucho más el beneficio que construyo con los empresarios que siguen las reglas, claro, que lo que dejo escapar. Que sí aportan. Que los que sí aportan de aquellos que en verdad se salen de las reglas. Todo este tema que estamos hablando de construir empresas y de salirnos, suena súper polémico, pero de dejar de ser emprendedores, siempre lo tuviste presente. Me quiero meter un poco en tu historia. Siempre fuiste consciente de que queríais ser lo que tenéis construido hoy día. Partiste con 21 años, vi tu historia y partiste súper chico, ¿cachai? Haciendo estas cuestiones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros años? Y esa mentalidad cuando, como estamos hablando ahora, como estamos hablando antes detrás de cámara, donde no había un ecosistema emprendedor y donde no había como eventos y todo lo demás, ¿cachai? A ver, yo creo que, de hecho, voy 2 pueblos más atrás todavía. Antes de saber lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, hay que ser súper honesto. Al principio la gente tiene un grado de ignorancia, todos, y me incluyo. Tengo un grado de ignorancia tremendo. O sea, yo no sé lo que no sé. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo han dicho aquí otras personas en esta mesa, así que la audiencia ya conoce ese término. Ahora sí, entonces, hizo la tarea. Yo ni siquiera sabía lo que quería ni por qué quería lo que quería. Entonces, siendo súper honesto y de repente sonando medio burdo, yo era cabro chico, tenía, no sé, 15 años, 16 años, y yo estudiaba biología como loco porque yo quería estudiar medicina, porque era la pega que en general mejor salario tenía y qué sé yo. Yo creía que las lucas eran el fin, porque asociaba a otras cosas, pero claramente no tenía idea de cómo funciona la vida, ni nunca había hecho
las preguntas profundas de por qué uno hace lo que hace. Claramente, además de eso, súmale que no eran en ese momento en particular mis mejores fuertes o mis mayores habilidades el tema de la comunicación. Terminé estudiando ingeniería sin nunca haber tenido un computador. O sea, esto... ¿Y fue como súper azaroso? Mira, era estudioso y tenía buena memoria. Entonces, estudié ingeniería porque dije, mira, ingeniería va a ser menos esfuerzo y voy a tener más alternativas. No sé qué voy a hacer. Claro. No sé qué voy a hacer, pero sé que no quiero estar todo el día en una clínica atendiendo. Nunca tuve asco al trabajo. O sea, mi papá trabajaba 100 horas a la semana y yo igual quería trabajar harto, pero aún así sentía que ese no era el camino. No sabía por qué. Después con el tiempo caché que en verdad lo que yo estaba buscando era libertad. Libertad que se puede conseguir de un montón de maneras, pero ser emprendedor es una forma que te da algún tipo de libertad primero. A diferencia de lo que la gente cree, no te da esa libertad económica primero, pero te da una libertad de hacer lo que quieres y equivocarte en lo que quieres primero. A veces durante mucho tiempo. Después... Más de lo que quería. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de equivocarme mucho. Y no ganaba tanta plata como mis compañeros que salieron recién de ingeniería. Sí. Pero claro, me permitió, y me di cuenta que eso es lo que yo estaba buscando, era libertad. Y claro, libertad de hacer las cosas como quiero, después del tiempo y después de las lucas. Yo creo como en ese orden. Ya, pero espérate. Entré a la universidad, entré en claro. ingeniería. Y Ya. el primer semestre tuve la suerte de que mis ramos eran así como cálculo 1, geometría, física, y uno de los ramos era introducción a la programación. Y yo nunca había tenido un computador propio. O sea, y papá, un computador. Ya, empecé y nada, yo creo que pasaron 2, 3 clases y me enamoré de la cuestión y dije, así funciona mi cabeza, yo quiero programar y esto es lo mío. Agarré vuelo, ya al otro año estaba programando en una empresa de desarrollo de software que hacíamos juegos para celular, pero era una empresa de desarrollo de software. Después me metí a hacer otras cuestiones, después me metí con los cabros de 15 gallos. En ese tiempo tenían una empresa que se llamaba Nidish. Ay, ¿tú los conociste a ellos en ese tiempo? Yo estaba en la universidad y empecé a trabajar con ellos. Que después fue Corner Shop, para los que no saben. Después fue Groupon. Después fue Groupon y después fue Después Corner Shop. los mismos founders empezaron Corner Shop. Entonces yo trabajé con ellos cuando tenía como 20 años. Oh, qué buena. Y claro, Es parte de la historia, claro, de los emprendedores. así, Claro. y ahí dije, no, yo claramente es por aquí, es computación, es hacer mis propias cosas. Y empecé a hacer labs cuando tenía 21. Primero muy de la mano de profesores en la universidad que nos llevaban, como dijeron, estos cabros son buenos, los llevamos donde nuestros clientes, probablemente ellos cobraban una millonada y nosotros tratábamos de hacerlo lo más caro. No, nosotros nunca sentimos que eran esclavos. Nosotros íbamos y le decíamos al profesor, te voy a cobrar 3 millones de pesos. El profesor, listo, toma, por favor. Seguramente ellos cobraban 10 veces o 20 veces eso y les daba lo mismo. Y era como, ya, el próximo proyecto se lo vamos a cobrar más caro. En algún momento decidimos independizarnos y claro, y ahí cuando te decía, una de las cosas importantes cuando uno emprende es que dice, ya, aprendí a hacer, pero otra cosa, una habilidad clave es aprender a vender. Y dije, no, nosotros tenemos que aprender a ir y vender nuestros propios proyectos. Y ahí nos fuimos de los clientes tipo A, que mis profesores le vendían a los bancos y a Cencosud y a las universidades, y nosotros fuimos y le vendimos a literalmente una ferretería de la esquina. Literalmente. Uno que hay proveedores de ferretería que vendían pinturas y cuestiones. Y ahí partimos. Ya, y el primer tema, por lo que estoy infiriendo, fue cómo aprender a vender. Porque ya programaba y ya tenía, supongo, ya empezaba a tener un equipo y quizás el tema de programar no fue tanto desafío como vender. ¿Puede ser? A mí la programación se me dio como muy fácil. Después administrar equipos para entregar proyectos un poquito más grandes. Claro, varios años después nos metimos con el tema de la venta. Yo fui donde un cliente y creo que le dije al cliente, no cacháis nada, una cuestión así. Y mi socio me prohibió hablar a los clientes como por 2 años. Así que yo no aprendí mucho a vender en ese tiempo, pero después de eso ¿Aprendiste la lección? Aprendí la lección Después de y cuando encierro. éramos un poquito más grandes y claro, teníamos de repente, atacábamos muchas cuestiones, era como casi que teníamos la suerte de que teníamos
nombre. Acid Labs, gallo bueno de la Católica, hay un montón de estas cosas que nosotros mismos decíamos, claramente Se construyó marca. se construyó una marca alrededor de nosotros y qué sé yo, que es parte como ese ADN de cómo funcionamos Carlos y yo, muy autoexigente, máxima calidad, un tema de compromiso más allá de lo técnico y un montón de otras cuestiones. Y yo creo que ese ADN baja, como dice Peter Drucker, la cultura se come, ¿cierto? Todo el rato. A todo lo otro para el desayuno, a la estrategia. La frase es como, la cultura se come la estrategia de desayuno, ¿no? Sí, y se es absorbida por el día a día. Claro. ¿Cachai? Entonces, estuvimos un poquito culturalmente muy preocupados del proceso y de la entrega. Y ahí hicimos cuestiones para startups, invertimos. De hecho, muchas startups no nos podían pagar, los mismos de WebDocs, Humplo y qué sé yo, y llegaban y nos decían, tengo X plata, y nosotros decíamos, pero hacer lo que tú querías hacer cuesta 3 veces eso. Y le decíamos, ya, te pago. Te tomo la plata que tú tenías y el resto te lo cobro en acciones, y ahí nos hicimos socios de varios. Bueno. Por eso te digo, perfil de riesgo igual es... Tomamos riesgo. Bueno. Hicimos todas estas cosas y en algún momento dijimos, nos empezamos a enfocar y dijimos, nunca vamos a crecer si seguimos haciendo una fintech, una cuestión legal, un e-commerce, 2 proyectos de esto y una cuestión de un banco. O sea, tenemos que enfocarnos, y ahí el primer alineamiento estratégico que tomamos fue como, listo, hacemos solamente proyectos de e-commerce para este tipo de clientes y ahí vamos y dicho y hecho. Foco. O sea, fue la primera... Y vamos a salir a venderle por primera vez. Ahora que tenemos un foco, empezamos a hacer como lo mínimo de branding para eso y después salimos a vender. Y cuando decidimos que nos anichamos, salimos a vender, en verdad empezamos a crecer súper rápido. Y ahí, claro, fuimos de venderle. Ya en esa época no eran las ferreterías de la esquina, pero eran marcas más chicas. Y fuimos de repente creciendo con marcas un poquito más grandes y fuimos trabajando con muchas marcas de ropa que la gente usa, de North Face, Columbia, Patagonia, marcas de zapatos, no me acuerdo cuáles fueron clientes en ese momento. Habían marcas de computadores, Olidata, empresas B2B. Después fuimos con Mac Online, después Vicevida, que tenía una cuestión de seguro, Salco Brand, y ahí caímos con nuestro primer cliente grande en e-commerce, Ripley, y ahí tuvimos como una mezcla. Y ahí después nos soltamos a los grandes, pero ese fue como nuestro camino. Muy retail, muy foco, muy e-commerce. Primero peleando con los Shopify y después peleando con los IBM. Claro, y en el camino con los Vitex, así como que fuiste para arriba. Sí. Sí. ¿Qué en la práctica, qué quiere decir foco? Quiere decir que o sea, ¿cuáles fueron los beneficios de haber encontrado ese foco? ¿Empezaste a ser como el mejor en esa categoría? ¿Cuál fue en la práctica lo que sucedió, cachai? Porque todo el mundo dice que estoy súper focalizado en 84 cosas. No. ¿Cachai? ¿Qué significa? A ver, lo más... Hay una frase por ahí, no me acuerdo cómo es, pero es... La consecuencia lógica más obvia de decirle que sí a algo es decirle que no a otra. O sea, tienes un número limitado de horas y cuando tú decides hacer algo, lo normal es decirle que no a otra. Lo que no puede pasar está en que tú le digas que sí a todas las cosas como te lleguen y le dijiste que no por consecuencia, porque le tuviste que decir que no a otras que te hubieran sido muy beneficiosas. Entonces, ¿cómo los alineo de manera que todas las cosas que hagas sean lo más sinérgicas posible dentro de un mismo contexto? Entonces, ¿qué significa para mí foco? No tiene sentido ir a buscar a clientes en la conferencia de FinTech si es que yo quiero hacer foco en e-commerce. Entonces, nosotros íbamos a la feria de emprendimiento, a lo de Webprendedor del Nico, a esto otro, y teníamos un foco o un rango demasiado amplio. Hoy día, o en ese momento, dijimos no foco. Entonces, si vamos a ir a un evento, entonces quizás el evento no es el mejor, pero vamos a hacer un efecto donde van nuestros clientes. Sepa. De retail. Claro. Porque hacemos cosas de retail. Ya no vamos a hacer capacitación en cualquier cosa, vamos a hacer capacitación en lo de retail. Ya no vamos a gastar plata en publicidad en cualquier cosa, vamos a gastar publicidad en las cosas que le llegan a la gente del retail. Ya no vamos a estar en cualquier asociación, vamos a estar en la Cámara de Comercio. Cosas medias obvias. Y diciendo que no. Básicamente es como te piden plata para un auspicio, ya, ¿y esto a quién le llega? No, a tal lado, no. Yo voy a auspiciar proyectos que en verdad tengan sentido con la misma gente. Entonces, ¿qué significa foco? Es decir, ok, todas las actividades necesarias o en todas las dimensiones necesarias, pero siempre que sean sinérgicas con
el propósito que te pusiste en algún plazo. Nosotros dijimos retail como desde la perspectiva comercial, Claro. pero también hicimos foco en varias cosas más. O sea, dije, una sola tecnología. Ya no hacemos Vitex, Shopify, Ya, una sola tecnología. eso te iba a decir, porque ahí hay un foco, hay una decisión súper importante, porque van a haber clientes que te van a preguntar sí o sí. Yo porque, quiero pero es que no Vitex. tenés- claro. Yo quiero Shopify. No, nosotros no hacemos Shopify. Para Shopify hay 10. Yo ataco este problema y para solucionar este problema, la mejor solución que yo creo es esta. Y si te voy a decir, mira, en general ese problema tú lo puedes solucionar mejor con Shopify, que te vaya súper bien. Sí, pues, y que, para que la gente entienda esto, estamos hablando de un perfil de empresa que necesita esa tecnología. Claro. Claro. Y en ese momento, por ejemplo, cuando queríamos hacer este tema de e-commerce para vender los seguros de vida de Vice, le dije, tú esto no lo puedes vender con Shopify, porque necesitas que se integre, que imprima la póliza en paralelo, que llene un montón de campos que van después y se integran con tu generador de documentos. Eso no existe en Shopify. Por lo menos no existía. Hoy día yo creo que es más fácil de hacer. Sí. Pero en el año, no sé, 2015, le decía, eso necesitas algo programado menos a la medida y que tenga como un flujo de compra, que sea personalizable, que tenga un workflow, etcétera, etcétera. Esta es la tecnología. Entonces, Y pusiste foco en esa tecnología. foco en la tecnología, foco en el speech, foco en el tipo de cliente. Sabíamos qué clientes sí, qué clientes no, y sabíamos, pero los teníamos marcados. Todos estos clientes cuando lleguen, ya sabemos que les vamos a decir que no, pero está bueno que nos pregunten y que sepan. Por último, decirles que no, además igual es marca. Igual vamos a ir a los eventos, que son estos eventos, y te ayudan a ir como pensando. Eso, yo he pecado mucho de ese pecado, weón. Sobre todo en el tema de plataformas de uso de tecnologías, porque efectivamente, cuando estáis vendiendo, es muy difícil decirle a un cliente, no, ¿sabes qué? Te voy a decir que no, porque en realidad yo estoy enfocado en otra tecnología o estoy enfocado en otro tipo de servicio, lo que sea, ¿cachai? Creo que es muy común, ¿cachai? Que nos ha pasado a muchos que queremos al final servir en todo lo que... Mira, la primera gran eficiencia en términos operativos, ya ni siquiera comercial, es que cuando ya no tienes dos equipos, el equipo que hace la tecnología A y el equipo que hace la tecnología B, tienes una sola fragmentación. No sé, aquí me estoy poniendo técnico, pero... Sí. Pero imagínate que tienes dos equipos de 10 personas, ¿vale? Y en los dos equipos se te desocupa una persona. No puedes echar a ninguna. Porque si llega un proyecto nuevo de la tecnología A o de la tecnología B, necesitas a los dos disponibles. Si llega el de B, necesitas al que sabe tecnología B y no puedes ocupar al que sabe tecnología A para hacer el proyecto de tecnología B. Y al revés. Entonces necesitas conservar a las dos personas. Entonces te obliga con un compromiso de capacidad mayor de dos personas para dos equipos de 10. Por ejemplo, si tuvieras un solo equipo que solamente hace tecnología A, 20 personas, Son y se te reemplazables. desocupan dos, tú dices, no, necesito solamente uno en banca por si llega un proyecto nuevo, no dos. Entonces pudiste optimizar. Lleva lo mismo a 5 tecnologías y tienes 5 personas, ni siquiera, una persona por equipo, que eso, hablemos de una empresa súper chica, una persona por equipo que hace 5 tecnologías no puede sacar a ninguno. No. De repente tienes dos Puro proyectos imprescindible. y tienes puros tipos que son puro costo, cero ingreso. Eso es lo que pasa, y este es el ejemplo típico de cuando tienes dos productos, dos servicios, y la gente que hace marketing, mucha gente que hace marketing, por ejemplo, me dice, no, tengo este equipo que hace SEO, este equipo que hace marketing de contenido, este equipo que hace tal cosa. Le digo, es más complicado hacer eso. No, porque creo que se le puedo hacer upselling y qué sé yo. Pasa mucho esto de la fragmentación. Claro, y pasa mucho en agencias, también pasa mucho en empresas de tecnología, pasa mucho incluso, por ejemplo, no sé, me imagino los abogados, por ejemplo, que también hay 1000 especialidades, ¿cachai? Entonces, claro, yo tomo marca, tomo tributario, tomo esto, tomo lo otro, claro. Entonces, es difícil lo que tú estás diciendo, pero lo que yo quiero rescatar de tu historia es que fue una de las razones de tu crecimiento. Claro. ¿Cachai? Eso fue lo clave. Nos permitió, a final de cuentas, ahorrar en capacidad y invertir las lucas donde en verdad valía, que en ese momento era salir y vender. Y hacer marca. Claro, y hay una clave, o sea, foco. Estaba construyendo el tema de la marca, pero esa marca la estaba focalizando, valga la redundancia, en algo que era lo suficientemente chico como para ser súper importante ahí. Claro, un mercado que era lo suficientemente grande para nosotros poder ganar una posición dominante. Y dijimos, nosotros somos los mejores para esto. Claro, y estamos hablando, para la gente que no sepa, estamos hablando de e-commerce a nivel, ¿cómo decirlo? Porque no quiero hablar de corporativo, pero a nivel muy de alto transaccionabilidad. No solamente muy transaccional, sino que nosotros decíamos con un nivel de personalización importante o con un flujo de compra complejo o con muchas integraciones. Cualquiera de esas. Exacto. O todas. Claro. O todas ellas. Sí. Entonces, cuando pasaban todas estas cosas, o alguna de estas cosas,
Los software que venían en caja, como los Shopify, los Magento y qué sé yo, Porque no eran para ese mercado. era una tortura para hacer esta cuestión. Que eran muy buenos para hacer tiendas de zapatillas, no para vender tickets de descuento canjeables en eventos con capacidad finita, Claro. como un evento de, no sé, un concierto. O seguros que tienen pólizas que tienen que validar 3, 4 Mil cosas. Claro. O como sea, nosotros elegimos el de CMR Falabella en su momento, que es una cuestión que se canjea con puntos, pero tiene además una cuestión de fidelidad al medio donde te inyectan las promociones desde el CRM y así. Una cuestión donde se necesita una receta de una farmacia y ver qué cosas sí puedes comprar. Claro, y eso es súper importante, siento yo que es una lección súper importante, o sea, identificar cuál es mi segmento con características, más allá de las empresas que facturan tanto. Los gallos que tengan este y este problema. Claro. O todos los anteriores, como dijiste tú. ¿Cachai? Sí. Si no los tienen, no son clientes para mí. Y chao, y ni siquiera te metías ahí. No, porque, o sea, al final de cuentas, tienes que pensar que de la misma forma que tú tienes que optimizar tu capacidad operativa, también tienes que optimizar tu capacidad comercial. Tienes 1, 2, 3 personas en comercial, lo que tú quieras, da lo mismo. Todas las conversaciones que estás teniendo y alargando con clientes que no te van a comprar porque no le vas a aportar valor, Sí, pues. no te van a sumar nunca un caso de éxito, nunca va a ser algo diferenciador y al revés, puede tirar para atrás en el sentido de que un año más adelante te digan, no, este gallo me vendió esto y en verdad lo puede haber solucionado con Shopify. Sí, pues. Al final de cuentas, destruye más de lo que construye. Claro, y a mí me ha pasado mucho que el ejemplo que diste de los que son más chicos o los que son más e-commerce más estándar, a mí me ha pasado mucho que como yo estoy en ese mercado, me pasa muchas veces que yo digo, pero ¿por qué te vendieron esta cuestión? ¿Dónde te vendieron una cuestión enorme que no tiene ningún sentido? Tú necesitáis, al revés, un Shopify integrado con 2 o 3 cositas, no necesitáis pagar más de 8 UF y chao, y te vendieron una cuestión de palo y medio verde. Claro, porque el comercial en ese momento estaba como tratando de ajustar su oferta así enchufándola como sea. Y no, tenéis que decir, ¿sabes qué? Este no es mi mercado, me voy para allá. ¿Cachai? Que eso no es tan fácil. No, no es tan fácil. Y de hecho, cuando me piden ayuda, mentoría o cosas así, estoy metido en varios programas ahí con la UD Ventures, el mismo Endeavor y otras cuestiones como privadas que me piden ayuda a empresas y digo, mira, muchas veces el primer consejo son 2. 1, si estás haciendo 3 cosas, haz una. Y la más importante, entendamos muy, muy, muy bien qué problemas de verdad solucionas con esa una cosa. Porque hay mucha gente que en verdad tiene muy bien descrito lo que vende, pero no lo que el cliente obtiene. Como muchos features, pocos beneficios. Claro, y al final vaya a los principios. Está yendo a los principios básicos de marketing, pero así, one on one. Sí. Propuesta de valor y que tu propuesta de valor sea, pero así, infalible. Así es. Y de las cosas como por ahí aprendí, no me acuerdo en dónde fue. Uno cree que estas cuestiones que lee en el curso de marketing y qué sé yo son puro filosofía o creatividad. Y digo, no, hay una forma estructurada, matemática, Principios. paso a paso. Sí. Usted contesta esas 4 preguntas, y en verdad hay que contestarlas bien, y en verdad sacas una propuesta de valor que resuelve de verdad un problema de verdad del cliente. Y hay estudios, hay una pirámide que a mí me encanta que la hizo BCG, no sé si la habéis visto, y salió publicada en Harvard Business Review. No me acuerdo cuál es el título del artículo, pero te dice, solamente hay, voy a chamullar el número, pero creo que es como, solamente hay 24 cosas por las cuales la gente paga. No son 28, son 24. O es estatus, o es ahorrar tiempo, o es ahorrar costo, o es vender más, o es eso. No son más. Chao. Son 24. Eso es. Entonces, si tú tienes una propuesta de valor y me dices que no, que esto da dashboards en tiempo real, no estás diciendo ninguna de estas 24 está mala. ¿Estás seguro que está mala? Claro. No le dimos vuelta. No, está mala. Entonces yo te voy a ayudar a escribir una propuesta de valor que calce dentro de una de estas 24 cosas y te aseguro que vas a poder transmitirlo en cosas reales para beneficios de usuarios reales y no problemas que tú te inventaste como no, la gente quiere Shopify. Mentira. Claro. La gente quiere vender más, trabajar menos. Esas son las cosas que sí quieren. Las otras no. Crecer, claro. O estatus, o claro.
Sí, o ya esto es como parecía a la pirámide de Maslow, o trascender, o dejar un legado. Esas son las cosas por las cuales la gente paga. Y en pirámide porque las que están más abajo son las más básicas y las que están más arriba... Son las más transaccionales, Claro. en general. Claro. Son como muy propias del negocio. Claro. Quiero hacer lo mismo con menos plata. Quiero con lo mismo, ¿cachai? Después hay como cosas que van construyendo. Quiero efectos de red o quiero ¿cómo se dice eso? Quiero reconocimiento de mi jefe. Pues esas son las cosas que de verdad la gente paga. Cuando tú dices, la gente nunca la echan por contratar a Accenture o contratar a IBM, tú, de verdad, lo que le vendieron a esa persona no fue IBM, fue el riesgo de que no te echen. Inmunidad. Fue seguridad. Le vendieron la palabra. Sí. Te vendieron inmunidad. Es un seguro de vida. Sí. Eso es lo que le vendieron. Y eso es lo que sabe IBM que tiene. Sí. Y SAP y Oracle, para que lo sepan. Entonces su propuesta de valor no es que tiene el mejor sistema, ni que es el más caro. No. Es inmunidad. Claro. No siempre. O sea, es que no estás cagando, man. Claro. Además de eso, hay, no voy a decir todos, pero además de eso, hay productos de IBM que sí son buenos. Pero lo que te cobran, el precio de eso, una parte es el producto, una parte es el resultado que vas a obtener y otra parte importante del valor que obtuviste es inmunidad. Claro. Y te lo cobran. Y dejámoslo claro. Y te lo cobran. Y el hecho de que tú te asegurís tu pega por contratar eso, te lo están cobrando. Claro que sí. Entonces, hay un framework para hacer estas cuestiones. Claro. Y cuando de repente... Y eso es clave. Yo repito de repente cuando hago mentorías y digo, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Entonces, no es escribir... Ya, todos escriben una propuesta de valor. Sí. El problema, los gallos que les va muy bien, no es que hicieron algo muy diferente. Es que hicieron esas cosas que son ordinarias de una forma excelente. Lo hicieron muy bien, la pensaron muy bien. Se dieron la lata de hacer esta pirámide y decir, bueno, voy a cobrar por esto, por esto, por esto. Estas son las cosas de verdad que tengo que comunicar en mi PPT. Estas son las cosas que de verdad tengo que comunicar en mis mailings. Estas son las cosas que de verdad tengo que comunicar en mi página web. No tiempo real, que huevadas, que a nadie le interesa. Es que bueno, es súper heavy lo que estoy hablando porque finalmente estamos hablando con un empresario que vende $40 millones. Estamos hablando de años de trayectoria, partiste a los 21 años y llevamos 10 minutos hablando de la clase 1 de marketing. ¿Cachai? Eso es lo heavy. Que la clase 1 todo el mundo se la salta. Sí. ¿Cachai? Y todos estamos como en la cuestión hiperevolucionada de las 250p, weón, y la, ¿cachai? Las cosas que van por arriba. Y hacer cosas extraordinarias. Claro. Sin embargo, y es lo que te decía, de que la base, se quiere saltar al último capítulo del libro, hacer el 1 y el último, y saltárselo del medio. No. Digo, ahí hay que construir paso a paso. La clave de llegar a ser buen empresario, creo yo, es no saltarse ningún capítulo. Y es una lata. Porque a veces hay gente que lo hace más rápido y hay gente que lo hace más lento, y de repente es como raro, este tipo está en México, sí, pero no apareció en México. El tipo al que le está yendo bien en México es porque primero le fue bien en Chile. Y todos los que le fue como el ajo en México, te apuesto, es porque primero les iba mal en Chile. Entonces se saltaron para estar en México, claro, y hacer más cosas, y hacer malabarismo. Y está haciendo el malabarismo, no sabía hacer malabarismo ni con 2 pelotas, y dice, sí, pero tírame 3 más, y está ahí, ¡ah! Y se te rompe todo. Obvio, po. Me parece alucinante que vuelva a lo mismo, ¿cachai? Que me estáis diciendo cosas que tienen que ver mucho con los principios, porque un patrón que se me repite mucho, sobre todo con los que, y es súper heavy, con los más grandes, ¿cachai? Con los que más lograron facturar, porque obviamente estamos hablando de negocio y la facturación, queramos o no, es un reflejo del mérito, pues, weón, ¿cachai? Porque hay gente que dice, no, es que la facturación no quiere decir nada. Sí, weón, factúrate lo que factura este weón y ya, después hablamos. Bueno, dicho eso, es como toda la gente que ha logrado grandes niveles de facturación siempre me habla de los principios. ¿Cachai? Siempre me habla de las cuestiones como de one-on-one. ¿Cachai? De, oye, propuesta de valor. ¿Por qué no te vayas ahí? Porque seguro que ahí está, ¿cachai? El error. Sí, no, y te digo, yo creo que yo mismo estuve ahí y tuve a alguien que me dijo esto, como, oye, revísate la propuesta de valor y qué sé yo, y yo obtuso, fuerte, diciendo, no, es que mi propuesta de valor es muy amplia porque hacemos consultoría, entonces podemos hacer de todo. Y ahí yo creo que mi mentor no fue tan bueno, la persona que tuve al frente, que creo que fue un coach de negocios. Sí. Creo que ahí falló mi coach de negocios, que me dijo, no puedes hacer feliz a todo el mundo, lo lamento. Elige un nicho. Me hubieran dicho eso y yo creo que hubiese acelerado mi éxito muchísimo.
Y por eso yo hoy día de las pocas cosas que siempre digo es como, si tienes 3 productos, haz uno. Sí, po. Y Oye, ese uno revisémoslo bien. y especifica lo que más podáis, que también es algo que leí en tu contenido, ¿cachai? Como que si podéis, sería un nicho de este porte, trata de hacerlo así. Y si es así, trata de hacerlo más chico todavía, ¿cachai? Sí. Hay unos gringos que por ahí dicen the niche of one. Trata de hacerlo como tan chico que de verdad sea como una persona. Ya, es un poco extremo. Claro, eso funciona en Estados Unidos. Claro, funciona en Estados Unidos porque probablemente tú conoces a uno, pero de esos hay millones. Claro. Aquí no. Oye, un tema importante y que algo dijiste de eso, pero que hablando de escalar, ¿cuál fue el minuto en que tú sentiste que ya tu empresa estabais pasando por esa primera madurez, ¿cachai? Por esa adolescencia que hablaste antes, ¿cachai? ¿Cuál fue el hecho que te marcó a ti y tú dijiste, sabes que ya, tenemos un emprendimiento y cómo lo hago para, chucha, tomarme vacaciones, weón, quizás, o llegar a mi casa a las 6, o cualquiera de esas señales que te indican que la cuestión funciona medianamente sola? Yo creo que hubieron varios, porque también nosotros, siendo bien honestos, pivoteamos dentro de todo. O sea, pasamos de hacer software a la medida, literalmente a la medida, a hacer este e-commerce con una tecnología para un tipo de cliente, qué sé yo. Después empezamos a hacer 2 tipos, porque cuando ya teníamos cierto volumen, 2 tipos de e-commerce. Después de eso empezamos a hacer un tipo de servicio diferente, que era un servicio más recurrente, que no eran proyectos con un inicio y con un fin, sino que eran como células de desarrollo de largo plazo. Ujú. Y ahí es como que te das cuenta que uno de repente cae en los mismos errores y nos demoramos mucho tiempo y ha habido como varias etapas de crecimiento. Entonces, como crecimos, nos hicimos grandes, nos fuimos a este tipo de negocio, pero después estuvimos conviviendo porque crecimos como... Es como una talla que me tiran en el gimnasio, pero crecí mucho de arriba y me quedé como chico de abajo. Entonces te veis raro. Entonces, también de repente crecer, pero hay cosas que de repente, y esto es lo más difícil, que yo mismo de vida lo predico, que de repente que algunas cosas hay que dejar de hacerlas. Entonces, hacíamos un negocio de tipo Shopify para clientes súper chicos, porque ya éramos 700 personas. Entonces, hacíamos Shopify para los chicos, Vitex para los... No Vitex, pero Adobe y Salesforce para los medianos, Full a la medida para los grandes, en 2 modalidades de servicio, y nos empezaba a pasar de nuevo esta cuestión de la fragmentación, pero es porque ya crecimos mucho. Entonces dije, por un tema de foco, de nuevo, claro, creciste, hay cosas que de verdad te crecen todas las partes del cuerpo, como organización, bien. Pero de repente la forma más rápida de seguir creciendo es diciendo, todo esto de Shopify lo botamos. Y el año pasado, creo que fue a principio de año, dijimos, esto no va más. Este negocio completo es rentable, sí. Pero yo prefiero tener mi cabeza en la estrategia de esto otro, que si yo lo quiero multiplicar por 2, de verdad va a hacer crecer mi negocio mucho más rápido que sosteniendo 2 negocios que son tan diferentes, que son clientes diferentes, que me obligan a hablar en un marketing que es para 2 clientes diferentes. Y yo dije, si yo quiero simplificar mi estrategia de marketing, mi estrategia de venta, mi proceso comercial y agregar nuevos productos para este tipo de cliente, tengo que dejar de atender a este otro tipo de cliente. Y eso fue como otro tipo de madurar, porque hay madurar que es crecer y hay otro madurar que de repente es como, ya esto lo dejo. Claro, y tuviste que dejar. Sí, pues imagínate. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué significa dejar? Onda, ¿Tenés clientes? ¿Tenía Juanito, clientes? disculpe este servicio que usted tiene con nosotros, le cuento que en 2 meses más lo cortamos. Más o menos. Claro que sí. Un poco más. En 6 meses más. No. Buscamos un partner que puede retomar, que en verdad Ya. confiamos, le estamos haciendo el traspaso de esta cuestión, que te van a conservar el precio que nosotros tenemos, hicimos toda la pega para que tú te vayas tranquilo, con un servicio de buena calidad y que no nos odie. ¿Cuánta plata hubo ahí involucrada? ¿Cuánto dejaste de percibir? No sé, ¿Cuánto pero costó ese negocio que del dejaste? orden de varios cientos de millones de pesos al año. Varios, no sé si Varios. 1000, Claro. pero por ahí. O sea, más de $1.000.000, seguro. Que dejaste de percibir. Chao. Chao. Y esto obviamente es rentable porque me ahorra esta cantidad de problemas y esta cantidad de distracciones. Sí, distracciones. Es difícil posicionar una marca. O sea, hay otros temas que son más grandes que lo operativo. Tú de repente, si vendís, te voy a decir cualquier cosa, si vendís pera y manzana,
todavía te podéis armar una verdulería y todavía vais como al mismo tipo de cliente. Pero cuando vendís, no sé, un Ferrari, no puedes vender un Fiat. Mm. No se puede. ¿Me cacháis? O sea, ¿Por son qué? excluyentes, Sí, necesariamente. son excluyentes. Puedes tener dos marcas, dos negocios. O sea, nosotros lo otro que pudimos haber hecho... Invertir. Nosotros lo que pudimos haber hecho, que es la alternativa, es decir, ok, armamos una marca nueva y movemos el equipo para allá. No lo hicimos así, da lo mismo. Pero nosotros queríamos posicionar Acid Labs es una empresa que atiende a este segmento de clientes. Y no puedes decir eso si es que atiendes a alguien chico. Claro. Y hay una cuestión heavy. Te voy a retomar la pregunta después porque no me respondiste el tema de cuándo sentiste que empezaste a crecer como que la madurez de la empresa. Pero tranquilo, porque esto me interesa más. Dijiste, vamos a cortar esto porque no tiene que ver con lo que es nuestro segmento. O sea, si vamos a diversificar, que es lo contrario de focalizarse, ¿no es cierto? Pero si vamos a diversificar en el mismo segmento. Entonces, como eso no está en el mismo segmento, lo sacamos para afuera. Sí. Eso fue, estoy Claro, entendiendo nosotros partimos creciendo así. Resolvemos este problema. Me da lo mismo otras cosas. Resolvemos este problema. Si es que la empresa era una empresa tecnológica que gastaba millones de dólares y uno de sus problemas era es un tipo de cliente. Ese tipo de cliente de repente era Walmart, Falabella. Claro. Y de repente íbamos a otra empresa y decíamos, resolvemos este tipo de problemas, pero ese era el único problema de Patagonia o de Kitchen Center. ¿En qué invierten en tecnología? Una empresa que es genial, Kitchen Center. Tienen el e-commerce y venden en tienda. Y no tienen mucho más inversión en tecnología. Entonces, ¿cómo se compara Kitchen Center con Walmart? Yo no quiero decir que un negocio es mejor que el otro, pero niveles de complejidad. Pero claro, cómo se le vende a un Kitchen Center es diferente a cómo se le vende a un corporativo. Oh. Entonces, si yo digo, yo quiero venderle a los corporativos, a los enterprise, tengo que armar mi marketing y mi proceso de venta para estos. Y quiero dejar de atender a estos otros. Como te digo, lo pude haber separado. Pero yo primero diversifiqué en problemas y me encontré con dos segmentos de clientes. Y después dije, ahora si me voy a refocalizar, no me voy a refocalizar no voy a hacer mi corte por problemas, voy a hacer mi corte por tipo de cliente. Y ahora yo lo que digo es, yo solamente atiendo a este tipo de cliente en este servicio. Y si es que algún día crezco, voy a crecer a este otro tipo de servicio en el mismo cliente. Porque eso tiene ventajas de red, en que si le vendo A es más fácil venderle B. Claro. Y esa es la estrategia de Acid Labs en el largo plazo. Se entiende perfecto. Finalmente, si vamos a diversificarnos en el mismo segmento, en la misma reunión en que yo estoy entregando un producto, puedo vender el siguiente, porque es el mismo cliente, para llevarlo a un tema súper práctico. Quizás. Claro, quizás no en la misma reunión, pero, sí, pero con el colega. Un tema, claro, con el compadre y el escritorio al lado. Exacto. Pero para llevarlo a un tema súper práctico. O sea, porque lo más caro, y estoy como citando frases de entrevistas que hemos hecho para atrás, lo más caro es traer un cliente. Entonces, que ese cliente pueda ir como venderle más cosas, finalmente. Claro. Especialmente este tipo de clientes que son muy, muy, muy caros de traer. Exacto. Entonces, nada, esa es una forma de cómo atacamos las cosas nosotros, que por definición requieren mucha venta consultiva. Sí, pues. Ahora me quería ir a la pregunta que siento que quedó pendiente, que era cuando te pregunté por ese nivel de esa como adolescencia. Me quería ir un poco a la historia, ¿cachai? Que partiste a los 21, partiste haciendo desarrollo a la medida y ya tuviste un emprendimiento, ¿no es cierto? Tuviste un emprendimiento, empezaste a crecer y lo que hablaba ahí al principio, ¿cachai? Estaba ahí como focalizado en parar la empresa. Claro. ¿Cuándo sentiste que ya empezó la etapa de la madurez incipiente, ¿cachai? Como la primera etapa de la madurez, como esa adolescencia o esos primeros Cuando años empecé a sentir, claro, primero llevé a mis primeros, o sea, contraté, pasaron varias cosas como bien seguidas y bien rápido después de que aplicamos foco, pero una vez que empezamos a meter foco en la tecnología, tuvimos mejores equipos que administraran los proyectos y yo ya creo que como desde esa época me dejé meter en el día a día de los proyectos, menos en los cybers, que lo pasaba muy bien. Después traje a los primeros equipos comerciales, eran 2 personas, Flavio y Pato. Les enseñé a vender muy de campo, o sea, como te decía, a mí me gusta ir paso por paso. Entonces, primero dejé el equipo de operaciones andando, después de eso me metí a armar el equipo comercial. El equipo comercial era capaz de traer reuniones, manejar las reuniones, mandar las propuestas y qué sé yo. Sin mí, para mí eso fue como... Y yo dije, una empresa necesita por lo menos la operación, la venta y el tema de las finanzas. Después fue como las finanzas, no sé qué cosas, puedo dormir
tranquilo sabiendo que se va a pagar las cuentas, de que nunca vamos a faltar a nada con el servicio de impuestos internos, etcétera, 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 y que todo funciona perfecto. Y ahí fue como... Y además de que tenemos previsión de que, nunca tomamos muchos créditos hasta el COVID, que los tomamos casi que porque veníamos por dos cosas, porque era gratis casi, y segundo porque veníamos creciendo demasiado rápido. Pero nunca tuvimos financiamiento, entonces por ese lado estaba medianamente tranquilo, pero sí de repente, por no tener financiamiento y con nuestra forma de trabajar media antirriesgo, era como yo salía a cobrarle a mi cliente porque me faltaban 10 palos para pagar los sueldos a final de mes, pues entonces tú, necesito pagar los sueldos y qué sé yo, y al final no me pagaba yo y hacía como un chamullo. Ya cuando logré delegar estas tres cuestiones, de verdad sentía que me podía ir de vacaciones. Claro. Y que no funcionaban algunas partes, me funcionaba todo más o menos bien sin mí. Claro, el todo. Obviamente siempre está lleno de detalles y todo, pero el macro funcionaba bien a nivel de áreas. Claro. De nuevo, entendiendo que en una empresa que vive con los flujos que genera, es súper importante la cobranza, la facturación y todas esas otras cuestiones. Si levantáis plata, quizás es menos importante. Claro. Porque tenéis como una reserva de varios meses. Claro, siempre hablando de que tú te financiaste entero solo. Sí. No, nunca recurriste a capital externo. No. Nunca levantaste capital. No. Es otra forma de hacer las cosas. Oye, yendo como al tema de escalamiento, o sea, ya era un adolescente hablando en términos empresariales y el arte de escalar y de llevarlo a una gran empresa, una de las cosas que tú habláis es que no hacer 10 cosas, sino que hacer solamente una 10 veces mejor. Sí. A ver, expláyese. Ya, eso es un poquito lo mismo que te venía diciendo. O sea, Sí. Si hubiese tratado de armar mi equipo de operaciones, comercial y de finanzas al mismo tiempo, pero probablemente me hubiese demorado muchísimo más. Creo que lo hice bien y rápido porque en la noche soñaba con proceso comercial, en la noche soñaba con la cagada que se mandó el comercial, con que no mandamos bien la propuesta, qué sé yo, y estaba tan metido solamente en eso que en verdad sacaba las soluciones más rápido para ese tema. Claro, ahora, ¿por qué yo me interesaba preguntarte eso? Porque en la práctica, quizás los que estamos haciendo empresas sentimos por lo menos que forzosamente tenemos que estar en 3 cosas al mismo tiempo porque son 3 cosas que son urgentes. ¿Cachai? ¿No te pasó eso? O literalmente pescaste la cuestión urgente y la dejaste de lado y te dedicaste a una sola cosa urgente. ¿Cómo fue, cachai? No todo... a ver, nosotros como los emprendedores de repente, y especialmente los ingenieros, somos como medios alarmistas, como que creemos que si dejamos algo de verdad vamos a morir y todos se van a quemar y qué sé yo, y no es tan así. O sea, no creo que de verdad vaya a salir todo bien, por supuesto que no, pero hay cosas que tú puedes dejar que se echen a perder y que salgan mal. Y sí, no es lo más lindo, pero el beneficio de dejar que algunas cosas salgan mal es que tú te puedes concentrar en otras. Y de repente es más fácil, en vez de mantener que todas funcionen mal por mucho tiempo, lo mejor es dejar que una funcione muy mal y que se incendie un rato y tú hacer una muy bien. Y esa es la forma más rápida de solucionar todas las cosas. Pero es antiintuitivo. Es súper intuitivo y es muy estresante. O sea, es hacer bien algo y resistir el caos que está quedando del otro lado porque obviamente no se está solucionando, entonces... Claro, hay varias formas de manejarlo. Una es si tienes un partner que el otro se encargue de una cuestión y de verdad separar aguas. Uno de los mayores errores que veo siempre es que todos los partners hacen todo. Entonces, un partner que haga una cosa y este es mi rancho y solucionarlo de verdad y exigirse al más alto estándar posible. O sea, tener una junta externa que sin ningún sesgo te diga, ok, yo te voy a exigir que esto quede solucionado de forma de largo plazo y de verdad que funcione. Y ese rancho no es responsabilidad compartida de los founders. No. Julián. Esto, Julián, no funciona, tu culpa, no de los founders. Y ahí de repente sirven los directorios y qué sé yo. Y el accountability. De hecho, la principal razón por la cual trajimos un directorio es para que nos exigieran, porque de repente uno siente, me estaré exigiendo muy poco, mucho, y cuando te exigen con otro prisma es diferente. Porque te dicen, ya, pero eso no es tan importante. ¿Tú cómo no va a ser importante la calidad del código? Y yo que soy medio perfeccionista, era más perfeccionista, me era muy importante. Pero la verdad es la milanesa es que no te produce problemas ahora, no es tan importante. O por lo menos no es importante y urgente. No es donde deberías tener tu tiempo. Es importante, quizás lo puedes arreglar más adelante. Pero ahora hay cosas importantes y urgentes. Claro. Ahí está la diferencia. Sí, bueno.
Pero me encantó lo que me decías tú, ¿cachai? De que independiente de cómo se gestione, hay que ser conscientes de que si tenemos 3 problemas, vamos a tener que solucionar uno. Y esos otros van a tener que esperar. Claro, y otra forma, no solamente esperar, también se lo podéis pasar a más gente, más junior, gente con que de verdad confíes en su criterio y qué sé yo, y entendiendo que se van a mandar más cagadas que tú. Claro, Y es una quizá que va oportunidad a quedar tremenda. resuelto quizá al 50% o va a empezar a arreglarse. Sí, pues, imagínate que esa persona, lo mejor que tú puedes hacer es dejar que esa persona trate de solucionarlo y crezca. Si es que no, bueno, ya sabes que descartaste a una persona para construir sistemas y tienes que probar a otra. Pero tú tienes que encontrar pronto, y esa es otra cosa que vas a ganar, Bueno, no perder. Vas a ganar un sí o un no en alguien. O sea, esta persona es capaz de solucionar problemas por sí solo sin mi ayuda o con poca ayuda, sí o no. Cualquiera de las dos respuestas es buena, Sí, pues. porque te permite confiar en después, pensar o poner candidato a otra persona. La que tú creías que servía, en verdad no sirve. Y lo otro está en que la gente que es más o menos buena, con buena guía, es suficiente. Entonces tú puedes de verdad decir, mira, yo te voy a pasar estas dos responsabilidades. No quiero que salgan perfectas. Quiero que en verdad salve el bote, qué sé yo. Nos juntamos una vez nos juntamos los lunes y los jueves, media hora, nada más. Pero el otro 95% de mi tiempo está en solucionar esto. Esa es tu meta, Julián. 95% de esto, y yo no te digo que hagas 100%, pero 5%, 2 reuniones de media hora para solucionar todo lo otro que lo tienes delegado en 2 personas. Y sí, va a salir mal. So what? No era lo más crítico y estás aprendiendo si estas 2 personas van a poder después sostener estos procesos o no. En cualquier caso, ganas. Y me quiero agarrar de eso mismo para hacerte una pregunta acerca de otro tema que leí en tu contenido. Y era que siempre había que contratar a las personas A+. ¿Cachai? Eso es más difícil. Claro, y no siempre tenemos a las personas A+. No. ¿Cachai? Entonces, en la realidad, no tengo los 8 millones mensuales para contratar al super duper y tengo solamente 4 o solamente 500 lucas o lo que sea. Entonces, ¿cómo haces? De hecho, yo soy más extremista. Yo, como siempre, hemos partido desde que partimos con nada. O sea, nunca levantamos plata. Nosotros no teníamos plata para partir haciendo las cosas perfectas. Nosotros Claro. partimos haciendo las cosas mal. Claro. Hay un político por ahí que dice, primero, la riqueza no es algo normal que haya que distribuir, nos repartimos la felicidad. No, uno parte pobre. El ser humano partió pobre, sin riqueza, no partió sin micrófonos, iPhones y libretas. Lo natural era morirse a los 30. Eso era lo normal. Sí. Entonces, cuando uno hace una startup sin levantar plata, nacía haciendo las cosas mal. O por lo menos, así divertía haciendo con poco foco y aprendiendo el camino, especialmente si es que tienes 21 años. Entonces, nosotros no sabíamos elegir a la mejor gente en principio. Obvio. ¿Cómo conviertes? Y la gente que tenía es buenísima. Se te iba. No, a veces igual le podéis pagar $1 millón. Bueno. Pero tenéis que detectarlo. Po. Sí. Esa es la pregunta. Po. ¿Cómo detectáis o cómo creas o cómo formas a personas A+? La mejor forma de nunca detectarlos es nunca delegarles nada. Claro. Sí, que eso fue lo que... La mejor forma de detectarlos, si son buenos o malos, es pasarle un problema. Deja que la caguen. Todos la vamos a cagar. La gran diferencia es si lo arreglan o no lo arreglan, si es que te traen soluciones o no te traen soluciones, porque todo el mundo se va a encontrar con respuestas que no tiene. Se va a encontrar con problemas que ni siquiera tú tienes la respuesta, y ahí te vas a dar cuenta si es que el tipo es un A, B, C. El tiro. Si el tipo te dice, hola, vengo a la reunión, no traje la agenda, no sé qué cosa, le haces 2, 3 preguntas, la cagué, no sabía que la cagué, no sabía que no sabía, y ups. Y, ok, y eché al hueón que era bueno, ya claramente él era el problema. Si el hueón por lo menos te dice, mira, ¿sabes que en verdad, hola, que es es lo normal que pasa? Hola, estas 2 cosas ya las solucioné porque eran fáciles, y de esto no tengo idea cómo solucionarlo, se me ocurre A, B, C. Conversemos. Pero si hago esto, creo que me va a pasar esta cuestión, ¿cómo lo solucionarías tú? Yo te ayudo. Y ahí en general lo mejor que puedes hacer es decirle, mira, a mí se me ocurre que si haces A, tienes esto y esto y esto. O estos pros y estos contras. Si haces esto A y B, estos pros y estos contras. Hay que priorizar la visión o los valores de la empresa, o hay que priorizar la rentabilidad por donde estamos en el momento económico de la empresa, o tenemos que mantenernos firmes con la estrategia. Ese guiamiento te lo doy yo. El resto decídelo tú. Y yo te apoyo. Si la cagáis, da lo mismo. Y eso es a cualquier A cualquiera. rango Sí.
Desde la persona que está partiendo hasta la persona hiper senior. Sí. A todos les pasáis como el... ¿Cómo llamarlo? A ver. Como lo hacéis pasar no, lo hacéis pasar, pero los testeáis, ¿cachai? Para saber si... Idealmente sí. Idealmente sí. El tema está en si te va a alcanzar el tiempo. No alcanzas, siendo súper honesto, a mí no me alcanza el tiempo para estar testeando a 20 personas. No. No, pero No me da. tú alrededor sí, pues, y tus líderes para abajo también. Pero ojalá yo pudiera hacerlo con 5 personas, 7 personas, que de verdad uno de verdad está más o menos demostrado que uno puede. Hoy día con ChatGPT yo creo que va a mejorar esto, pero hoy día yo te diría, yo, porque la teoría, el libro dice 7. Yo, 4 o 5, no más. 4 o 5 de verdad le puedo pasar problemas y hacerle seguimiento y involucrarme en sus temas y ayudarlos a pensar, delegar y después yo darme mi tiempo para pensar si lo que hizo está bien o está mal. Y yo hacerme una idea de si es una persona que va a poder construir o no. Wow, pero eso está tremendo. O sea, yo pasarles un problema, primera declaración importante, y después ayudarles a pensar, Claro, no ayudarles a resolver. no. O sea, sí, ayudarle a resolver también, pero a final de cuentas no me interesa que tomen la decisión que yo tomaría. Quiero que me expliquen por qué hicieron lo que hicieron. Si estamos en acuerdo, desacuerdo, da lo mismo. Y mientras estemos de acuerdo en los principios fundamentales y de ahí para adelante, ¿cómo resuelve? Si al final de cuentas, yo exactamente lo que no quiero es decir, hay que hacerlo de tal y tal forma, en contra de la voluntad de alguien, decirlo, administrarlo como yo lo administraría, porque cuando tenga problemas, ¿a quién le va a preguntar que lo administre? A mí, po. Yo no quiero eso, po. Quiero que me diga, administralo como tú quieras, que cumpla con estos y estos objetivos y cómo vamos a lograr estos resultados. Ok, no te funcionó, ¿cómo lo vas a arreglar? Si la idea fue tuya, ahora arreglémoslo. Yo te ayudo a arreglarlo para que te funcione a ti. Además que hay que entender que todas estas cosas, además de eso, son sistemas que si bien tienen frameworks grandes y qué sé yo, como de cómo hacer las cosas más o menos, igual tienen cierto nivel de autonomía. Yo dirijo a mi equipo de la forma que a mí me es cómoda. Hay diferentes tipos de liderazgo, Sí, más pues, autoritarios, menos autoritarios, más colaborativos, más coaching, menos coaching. Yo me encantaría poder ser más coach todavía. Yo de repente sí soy medio... Hay cosas que no delego y porque digo... Porque yo voy a tomar una cosa a fondo hasta que esté hasta que esté al 80. Y hasta que no esté ahí, lo voy a dirigir yo. Y después de eso, hay cosas más chicas y qué sé yo, pero las cosas como los pilares fundamentales, me voy a meter hasta que funcione más o menos y después te dejo una cuestión más o menos corriendo y hay que armarle, como dicen... El 20% más. Claro, como dice Pareto, yo voy a armar el 20% que echa a andar el 80% de la máquina, pero después hay que hacer el 80% la pega. Sí. ¿Cuántas cosas te metí? ¿En cuántas cosas te involucráis directamente y que tú decís, ya, pues esto lo voy a tomar yo? Una. Ahora en Acid Labs estoy metido en el marketing. Pero ya, ahora, pero quiero irme al gear de hace... ¿De cuándo? Porque siempre fue una cosa. ¿Siempre? Esa es la No, pregunta. no, siendo honesto, no. No siempre. Pero no ya, siempre, pero ya hablando ya de después de esta madurez, esta pubertad, sí. después de que me lo tomé la consigna, The One Thing, no sé si viste el libro, Sí, por eso veo... The One Thing, una cosa. Mientras más consciente soy de que estoy haciendo solamente una cosa, mejor me da. Ahora, la vida es Y, multidimensional, siempre estás haciendo más cuestiones. y cuando decís una cosa, ahora me decís marketing. Y que marketing son 20 cosas. O sea, me contabais que estáis con un podcast, me contabais que estáis... Y si me hablaste del switcher, es porque sabí, te metiste en eso, ¿cachai? Claro, quería averiguar. Obviamente en ese detalle te metís, ¿cachai? Claro, pero primero buscáis ayuda. Mi meta hoy día es dejarlo andando, 2 o 3 como iniciativas que tengan tienes que declarar como un punto de salida. O sea, yo me meto hasta que pasen tales y tales cosas. Entonces yo quiero demostrar que tengo una forma repetible de lograr un objetivo con los clientes o en los prospectos. Y cuando eso se logre, ya está. Pero para eso se necesita testear diferentes hipótesis, que quiero estar metido y entendiendo qué es lo que está pasando, viendo el feedback, etcétera, armar el equipo y armar los procesos que sustentan estas diferentes métricas. Entonces, hasta que no esté todo eso, entonces parto con cosas que de repente es más importante generar data. Entonces, para generar data, partí con una agencia, partí con 2 o 3 cosas, con lo que tenía, porque uno parte sin plata. Entonces, con lo que tengo, esto es lo más ratón que puedo partir, pum, parto. Y hay cosas que no entendía a fondo, como por ejemplo el switcher, la cámara, la luz y qué sé yo, el podcast. Pero tenía una agencia que tenía otro proveedor y estaba muy lejos de la cuestión y dije, ya, ahora más o menos
tenemos algo andando, ahora trato de traer esa cuestión para adentro. No todo, Mm. una cosa a la vez. Veo dónde de verdad es estratégico tener una persona interna que haga tal y tal cosa y no un proveedor. Claro. Otras cosas sí, otras cosas no. Y ahí digo, listo. Este es el 80 con un cierto presupuesto que lo puedo dejar andando con un equipo que en el cual confío, que le delegué cosas, que me demostró que resolvió. Claro, Y que la- antes le hiciste el test. Pues tengo un líder que lo testé yo, que sé que va a poder hacer estas cosas. Y lo otro es súper importante, que también sé que él testeó a su equipo. Ahora, aunque lo haya hecho mal. ¿Cachai? Wow. Porque sí, pues necesitáis un líder. Ya Claro. no necesitas solamente a un doer, a un operador. Claro, 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 claro. Entonces, si tú tienes un equipo de operadores, necesitas buenos operadores. Pero yo estoy armando un área de marketing. Entonces necesito un líder. Claro. Entonces necesito que entienda, Y que que resuelva. sepa para dónde vamos, la cuestión y además de eso, los temas de que tenga como un mínimo, que adopte un poco el framework de cómo liderar así. Son muchas cosas. Sí, pues, exacto. Por eso me quiero, ¿cachaste? Lo que hablamos antes de cámara, ¿cachai? Que me interesan estos temas, entonces me quiero meter como en el fondo, porque muchas veces está como el quote, ¿cachai? Como hay que hacer Pocas cosas. pocas cosas. Ya, pero ¿cómo? Po, weón? Si al final uno termina haciendo 40 cosas por algo, ¿cachai? Entonces No. por eso es tan importante meterse en, en el desarrollo. Oye, evaluaciones de desempeño. Temas. Sí, no las hacemos porque son una paja y son súper harta pega y finalmente la gente no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. ¿Cómo resolviste toda esa problemática? Yo creo que no está bien resuelta aún en Acid Labs. Eh, por múltiples razones. Eh, uno trata es como un trade-off grande. Hay una balanza aquí entre. Uno trata de crecer y meter más procesos y estandarizar. Y después te das cuenta, y voy a ponerme el caso de nosotros, y estandarizaste, hiciste el proceso y lo lograste hacer. Que ya lograr hacer una evaluación de desempeño es un temazo. Sí, po. Entonces, ya logras hacer una, logras hacer dos, logras hacer tres, lo lograste estandarizar y al final de cuentas te das cuenta que está ahí. Tienes gente que no sabe ocupar la herramienta de medición para medir gente, cosas que no la entrenaste apropiadamente para medir a esa gente. Y estás midiendo a gente que hace software, a gente que vende y a gente que es gerente, con la misma herramienta. Sí. Y de repente te das vuelta y decís, chuta, si habíamos dicho que queremos un solo tipo de segmento de cliente porque la misma propuesta de valor no funciona para todos, probablemente Las mediciones pasa lo mismo. con las mediciones de performance va a pasar algo parecido. Entonces, ¿dónde hemos tenido mejor resultado? Ahora último, mi socio tiene el crédito, armó unas evaluaciones de desempeño como para el cargo, para algunos cargos, porque es un MVP. Entonces dijo, estas 5 personas da lo mismo, le voy a armar una descripción de cargo súper detallada, con una evaluación de desempeño súper detallada, con una rúbrica de evaluación súper específica, y se dio una lata más o menos grande, es decir, esto es nivel 1 si es que cumple todas estas cosas, si es que hizo estas Wow, actividades. Esto es un texto para describir si es que en esta dimensión tiene nivel 1. Si hizo todas estas cosas en un tremendo texto, entonces nivel 2. Nivel 3, para la Es una locura, para claro. el nivel de seniority que tiene Juanito, en esta dimensión, que es la dimensión liderazgo, se espera un 5 de 7. ¿Cachai? Sí. Y estos son 1, estos son 2, estos son 3, estos son 4, estos son 5, 6, 7. Esto es cada uno y él para esta posición se espera 5 de 7. Que significa estas actividades, estas son las cosas que hizo, que no hizo, cómo se comporta, etc. Y eso para un montón de diferentes, ¿cómo se llaman? Yo no soy muy amigo de Levels o- los temas de recursos humanos, la verdad. Pero claro, para cargo. Claro, y cada cargo tiene como una descripción con las diferentes de estas dimensiones, con diferentes. Ya tiene un nombre que no me estoy acordando. Competencia, creo que es la palabra que sí, utilizan. habilidades, competencias. Y claro, muy bien hecho. ¿Dónde está mal hecho? Es que, claro, te dicen, esta es la rúbrica y del 1 al 7, ¿cómo es su liderazgo? ¿5?
Ya, pero cuatro este conjunto de cosas que construyó para que... para poder describir qué es 4 y qué es 5. Ah, Esa es la magia. claro. Es hacer las cosas muy, muy bien, muy detallado. Y ahí te das cuenta cuando tú evalúas a alguien en liderazgo, le vas a poner un 4 de 7 y otra persona le va a poner un 2 de 7 porque no saben qué están evaluando. Claro. Es lo que se les ocurrió que a ellos es liderazgo. Claro. Sí. Entonces, la herramienta es, no quiero decir que es mala, pero no hay un entrenamiento para la gente para que sepa evaluar con la misma herramienta. Entonces, hay muchas cosas que se solucionan armando como más colateral, más material, más cosas. Se puede hacer, pero es difícil. Y una vez que logremos hacer eso para todos los cargos, que va a ser una pega tremenda, yo creo que le va a dar una lata gigante a la gente hacerlo, porque toma tiempo. Sí, po. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cómo tú crees que se debería pasar? O sea, es Yo creo bacán que- decir que tenía el problema, ¿cachai? Yo Porque- creo que es fácil. Ahora que vi como un... Estoy mirando de reojo que Sí. la solución existe. Ya. Pero va a aparecer otro tema, que es que, claro, va a aparecer otro problema que es otra gente que está más metida en lo operativo, quizás no le ve el valor en esto porque el valor de la evaluación de desempeño es más de largo plazo. Y es una cuestión como organizacional propia de toda estructura, de que en general la gente más en la estrategia está más orientada o más cerca de los objetivos de largo plazo y la gente más operativa está más en los objetivos de corto plazo. Sí, po. Entonces, ¿cómo alineas eso? Entonces, ya no solamente hay que hacerlo, ¿cómo hacemos además de que no les dé lata? Y ahí estamos pensando otras cosas como más operativas. Mm. Pero Pero sigue siendo un desafío y eso es importante destacarlo porque uno cree que al nivel tuyo, puta, no existen no sé, como que esas cosas están armaditas, ¿cachai? Pero no, pues bueno, siempre estáis con esos desafíos, es constante. no, yo he visto empresas que son especialistas solamente en recursos humanos y miro sus herramientas de evaluación, o por lo menos las que proponen, y sí, son buenísimas, pero me van a pasar las mismas cosas, entonces termináis armando como una rúbrica de evaluación para cada cargo diferente que es súper difícil de usar, Mm. capacitar para usar y un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿cómo se operativiza esta cuestión? ¿Para dónde yo creo que va? ¿Para dónde yo creo que va? Yo creo que esta cuestión va a terminar en un ChatGPT, en una conversación, una autoentrevista de alguien con un agente o alguna cuestión así, que tenga mejor memoria que una persona, que se quiera dar todo el tiempo de preguntarte en profundidad, porque de repente no quiero decir un mal líder, pero de repente un buen líder desde lo técnico no necesariamente es un buen líder entrevistándote en tu entrevista de performance Claro. o pensando en el performance de la gente que trabaja para él, ¿cachai? Y el hecho ya que quizás tenga la lata de estar entrevistando a 14 personas ese mismo día, también El número número 14 va a sufrir. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, yo creo que la cuestión va cada vez más hacia algo tipo autogestionado y qué sé yo, donde sea como muy profundo, muy personalizado. Y yo creo que va a ser también más rápido y más barato de hacer y más valioso. En la medida que al mismo tiempo se logre, y aquí es un hit para la gente que esté construyendo algo de este estilo, en la medida que al mismo tiempo se logre construir el feedback lo antes posible. Claro. ¿Por qué? Porque de nuevo, los incentivos de esas personas que están autoentrevistando probablemente es el súper de corto plazo. Entonces, ojalá que puedan salir de, ok, mira, todas las cosas que me dijiste, tal y tal cosa.